Muchas gracias, Enrique, por estar acá con nosotros y explicarnos un poco ese informe alternativo que presentó la Fundación Puentes Puentes para el Desarrollo ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra a propósito del examen periódico universal. El régimen siempre pinta que hay derechos garantizados en la ciudadanía nicaragüense en el tema del empleo, en el tema del crecimiento económico y varias en el tema de hasta la remesa, ¿verdad? Las pone como logro, pero ¿qué hay detrás de todas estas cifras? Quedó convencida la comunidad internacional del maquillaje que pone para decir se defienden o se garantizan derechos humanos en Nicaragua solo en la parte económica, o sea, ellos es el principal argumento y justificación para decir en Nicaragua sí respetan derechos humanos, pero ustedes vinieron como economistas y desenmascararon, bajaron esa trama, esa falsa narrativa de que todo está bien, incluso en lo económico en Nicaragua, lo tuvieron que desenmascarar. ¿Cuáles fueron los principales argumentos, verdad, que ustedes presentaron en esta evaluación que se hace con respecto pues a las violaciones de derechos humanos pues en Nicaragua, que la siguen habiendo, pero que el régimen dice que garantizan los derechos de todos los nicaragüenses porque está bien la economía? Sí, en realidad fue una maniobra que hay que decir hábil, ¿verdad? Dentro de lo maldosos que son. Por una parte, presentaron el informe de manera tardía, ya cuando había transcurrido parte del proceso de consultas y de debate. Y en segundo lugar, se refirieron solo de manera marginal a los temas civiles y políticos, a las violaciones de derechos civiles y políticos, y concentraron el grueso de su informe en los temas económicos y sociales, que era la segunda parte de la maniobra. La primera, presentarlo de manera tardía, y la segunda, concentrarse en temas económicos y sociales, porque saben que hay un acceso difícil a estadísticas y a datos oficiales, y que los gobiernos que son los principales protagonistas de esta etapa, los gobiernos de los Estados miembros de Naciones Unidas, difícilmente iban a tener tiempo para recabar información, sobre todo en temas económicos y sociales, que sirviera para impugnar lo que afirmaba el régimen. Esa maniobra, que nosotros la vimos clara, fue lo que nos motivó a preparar este informe alternativo. En realidad ellos pintan en su informe un paraíso donde se respetan derechos, donde se respeta la ley, donde hay justicia, donde hay concordia, donde hay prosperidad económica y donde hay bienestar. Y presentan una serie de datos. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, he estado en varios programas con vos, y el principal argumento que nosotros utilizamos es que nos basamos en datos de instituciones del gobierno. Nunca decimos esto es una proyección nuestra, esta es una estimación nuestra. No, esto es lo que dice el informe del INIDE, o este es lo que dicen los informes del Banco Central, o lo que dicen los informes de distintas instituciones, el Seguro Social, etcétera. Entonces agarramos esos datos y con esos datos impugnamos las falsedades de la dictadura en este informe. Por ejemplo, ellos esgrimen que en Nicaragua existe una tasa de desempleo de 3.4%. Es decir, según ese dato, más del 96% de la población laboral de Nicaragua tiene empleo. Ni siquiera en los países más desarrollados del mundo existe una tasa de semejante bonanza.
Pero ¿qué es lo que oculta esa cifra? En primer lugar, oculta cómo la miden. Y esto se mide en unas encuestas mensuales que hace el INIDE, a las cuales vamos a asumir pues que la hacen bien. ¿Y cómo definen la ocupación y la desocupación? Definen que un nicaragüense está ocupado, tiene trabajo, cuando declara en esa encuesta que en la semana anterior al menos trabajó 1 hora. A ese lo consideran empleado y por eso hacen el reporte de que más del 96% de la población tiene trabajo. Pero ¿qué es lo que no dicen? Que más de 3 de cada 4 nicaragüenses, más del 75%, como decimos en Nicaragua, más de las 3/4 partes de la población laboral nicaragüense se encuentra en lo que se llama informalidad laboral. ¿Y qué es la informalidad laboral? Que tenés que ganarte en la calle, en tu casa, como sea, el pan de cada día. No tenés empleo. Tenés que ir a vender agua helada, tenés que ir a vender raspado, tenés que ir a vender piñas, tenés que ir a vender bien me sabe, tortilla, etcétera, pero no tenés ninguna remuneración ni ningún empleo fijo. Entonces no tenés ninguna protección laboral. Si te da una enfermedad, si tenés un accidente trabajando, pues no tenés ningún subsidio porque no hay cobertura de la seguridad social, que aunque los subsidios pues ya sabemos cómo son, pero es mejor que nada. Si sos mujer y saliste embarazada, no tenés ningún subsidio por el descanso prenatal o postnatal. Si llegaste a la edad de jubilación, no recibís ninguna pensión. 3 de cada 4, que es el verdadero dato sobre la situación de la población nicaragüense, ni siquiera lo mencionan. Ni siquiera mencionan que de acuerdo con estos datos anteriores, son de acuerdo con el INS. De acuerdo con el INIDE, que tiene otra forma de presentarlo, alrededor del 40% de la población nicaragüense, dato oficial, se encuentra en condición de subempleo. Y ellos mismos, ¿cómo definen subempleo? El que ni siquiera gane el salario mínimo o que trabaja un día sí, un día no, porque no encuentra empleo. Ellos mismos dicen que hay aproximadamente el 13% de la población en una condición que le llaman trabajadores sin remuneración. Son principalmente adolescentes que le ayudan en talleres, en carpintería, en jardinería, que no reciben un salario, no es un empleo, reciben una ayuda de parte del dueño del taller, va como aprendiz a un taller de elaboración de muebles, etc. Si sumamos, y le vamos a creer, porque estas son cifras oficiales, el 40% del subempleo más el 13% de estos trabajadores sin salario, ya llevamos 53%, más el 3 y pico que ellos dicen que no tienen empleo, ya llegamos casi al 57%. Más de la mitad, casi 6 de cada 10 que están o en desempleo o en subempleo o que tienen alguna ocupación pero no reciben salario, sino que una ayudita. Entonces, entre el 3.4% que ellos le venden al mundo con su informe y la realidad que muestran sus propias cifras, pues hay un abismo y nosotros lo que nos encargamos es de evidenciar ese abismo. Ese es un ejemplo. Un segundo ejemplo es que hablan de, pues, la economía de Nicaragua es un motor encendido, ¿verdad? Y entonces crecimiento económico, reservas internacionales, déficit fiscal bajo control, liquidez en los bancos, estabilidad de la tasa de cambio, del valor del Córdoba con relación al dólar, etcétera. Pero no dicen una sola palabra en ese texto
de que esos resultados no se podrían explicar sin el trabajo, el sacrificio, el sufrimiento de los nicaragüenses en el exterior, porque no se podrían explicar sin las remesas familiares. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? Fuimos a agarrar los datos del Banco Central, cómo han venido creciendo las remesas y lo que se conoce como el Producto Interno Bruto, que es la actividad económica del país. ¿Y qué nos encontramos? Que entre el 2019 y el 2023, en menos de 5 años, las remesas, el papel, la contribución, el aporte de las remesas familiares a la actividad económica nacional pasó del 13% a casi el 30%. Es decir, y ya cuando metemos el 2024, esto va creciendo. Casi de cada 3 tortillas que nos comemos los nicaragüenses en Nicaragua, o que se comen los nicaragüenses en Nicaragua, una tortilla es resultado del trabajo de los nicaragüenses en el exterior y no de la presunta gestión exitosa de la dictadura. Entonces, pero no hacen ningún reconocimiento, y en este periodo entre el 2019 y el 2023, Nicaragua pasó a encabezar, está a la cabeza el régimen de Ortega de los países que dependen de remesas en su actividad económica. El país que más depende del trabajo de los nicaragüenses en el exterior o de sus habitantes en el exterior es Nicaragua. Y aquí tenemos una verdadera tragedia, porque estas migraciones masivas se transforman en remesas. Estas migraciones masivas son la principal evidencia del fracaso económico y social de la dictadura, pero ellos lo esgrimen con los indicadores estos macroeconómicos, lo que es el principal síntoma o la principal evidencia del fracaso económico y social, lo venden como éxito. Entonces, este es un segundo aspecto que desmontamos. Un tercer aspecto que desmontamos es con el tema de la educación, que esa es otra tragedia que cuando recuperemos la democracia, pues nos va a costar muchísimo. UNESCO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la División Regional de UNESCO para América Latina, elabora periódicamente pruebas en los países de América Latina. Pruebas estandarizadas, ¿verdad? Con metodología, con conceptos, etcétera. La publican periódicamente. ¿Qué es lo que dice UNESCO? Porque hacen pruebas en matemáticas, en ciencias y en lectura a la niñez de 4º grado y de 6º grado. Voy a referirme a los resultados de 6º grado porque ya estos niñitos pues están saliendo para secundaria. ¿Qué es lo que mostraron esos datos? Que el 97%, casi ninguno, aprobó el examen de matemática. El 97% no llegaron al mínimo en matemáticas. El 95%, 95 de cada 100, no llegaron al mínimo en ciencias y 87% no llegaron al mínimo en lectura. Y en general quedaron por debajo. La educación que ofrece la dictadura a la niñez nicaragüense quedó por debajo de todos los países evaluados. ¿Cuál es el futuro de esta niñez cuando pase a secundaria? Los que logren. ¿Cuál es el futuro para los que logren ser profesionales? ¿Qué médicos? ¿Qué tipo de médicos pueden ser? ¿Qué tipo de ingenieros? Y en consecuencia, ¿qué tipo de aporte pueden hacer para su familia, para su desarrollo personal y para el desarrollo del país? Esta también es una patraña
porque ellos hablan pues de grandes logros en la educación que desmantelamos con nuestro informe. Hay más, ¿verdad? Que tiene que ver con otros temas, por ejemplo, porque ellos hablan y pregonan el tema de la igualdad de género, la igualdad con las mujeres, entre las mujeres y hombres. ¿Y que nos encontramos? El INIDE publica un informe que nadie lo lee, o muy pocos creo que lo leen, porque es una cantidad de cuadros y estadísticas, que se llama Estadísticas Vitales en Nicaragua. Y entonces ahí aparecen el número de partos por departamento. ¿Y qué nos encontramos? El número de partos por edades. Y allí, ¿qué aparece? Y después fuimos a comparar con los datos de América Latina, que Nicaragua registra también otra vez el primer lugar, pero de la cola en educación, el primer lugar en dependencia de las remesas de América Latina. Y aquí, en este tema, también, pero de una forma aberrante, ¿verdad? En primer lugar. Entonces, si vos tenés una tasa de embarazo en adolescentes la más alta de América Latina, en primer lugar son niñas o adolescentes, ¿verdad? Si es niña, es violación legalmente y en consecuencia es resultado de violencia, pero el mismo INIDE dice que un porcentaje significativo de estas adolescentes que fueron a tener parto y están registradas eran de escolaridad o ninguna escolaridad o primaria. Y segundo, de las zonas rurales. ¿Qué significa esto? Que es producto de violencia o de la misma pobreza, falta de acceso a educación y pobreza. Y una adolescente de 16 años que estaba, digamos, ni siquiera la vamos a incluir entre el tema de escolaridad, en segundo año de secundaria y sale con un niño, vamos a poner el mejor de los casos, no es víctima de la violencia, sino de que, pues, por cualquier razón, con el chavalo de la esquina y salió embarazada. Esta muchacha va a poder seguir estudiando con los niveles de pobreza que hay en Nicaragua y de desempleo, esto que hemos visto, difícilmente va a seguir estudiando. Para poder mantener al muchachito o a la muchachita, va a tener que trabajar y por su bajo nivel de escolaridad va a recibir un gran ingreso para generar oportunidad a la niña o al niño, ¿no? Entonces, producto de la pobreza y reproducción de la pobreza. Entonces, mientras pregonan de igualdad en las mujeres, no hay una sola referencia a el porcentaje de embarazos en niñas y en adolescentes, que repito, primer lugar en América Latina. Entonces, embarazo en adolescentes, educación, dependencia de las remesas. Seguimos igual con otros temas, los salarios. Y entonces ahí ponen que entre el 2019 y en el 2023 han aumentado, han ajustado los salarios, el salario mínimo, ellos dicen en más del 30% en estos 5 años. Pero no es necesario ser economista, basta con que camines a la media cuadra a la pulpería a comprar tu queso, tus frijoles, tu tortilla, para darte cuenta que si aumenta el precio de los frijoles, de la tortilla, del queso, más que el ajuste del salario, pues ese ajuste te sirvió para nada. ¿Y qué es lo que dicen los mismos datos oficiales? Y de ahí que la canasta básica, que el precio de la canasta básica, que el precio de el componente de alimentos de la canasta básica creció el doble
se elevó el doble el precio del ajuste en los salarios y en consecuencia ese ajuste de salario no te sirvió para tener más frijoles o más queso o más tortilla en la mesa, sino que menos queso, menos frijoles, menos tortilla porque los precios crecieron más que el ajuste. Entonces, ¿cuál era el propósito de ellos? Mostrar esto y alguien que viene de Francia o de Colombia o de México o de España y ve ese informe y dice, bueno, aquí hay violaciones a los derechos civiles y políticos, pues está el despojo de nacionalidad, la persecución religiosa, etcétera. Pero los nicaragüenses están bien económicamente y hay progreso social. Eso era lo que pretendían mostrar, esa imagen, y entonces dijeron que algunos países un poco más tímidos, bueno, hay violaciones a los derechos humanos, pero le está yendo bien a los nicaragüenses. Entonces, Oíme, nosotros lo que nos encontramos. sí, en general, ¿cuál fue después de esta exposición que ustedes hacen, después de este informe alternativo que presentaron ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU? O sea, caló el mensaje que todo lo que el régimen está exponiendo en ese informe de un país, un gran paraíso, ¿verdad? Donde tal vez todo el mundo quiere vivir, de inversionistas y todo, y de la gran bonanza económica que la gente realmente no lo ve porque la vida está carísima pues en Nicaragua y los salarios estancados, los que tienen, ¿verdad? Su entrada fija y lo otro del gran desempleo. O sea, ¿qué quedó? O sea, ¿cuál fue la reacción de los países en el Consejo de Derechos Humanos? Sí, lo primero fue de sorpresa, ¿verdad? Incluso algunos nos preguntaron que de dónde habíamos sacado esos datos, ¿verdad? Porque las instituciones que normalmente participan en el ecosistema de Naciones Unidas de Derechos Humanos no tocan ese tema, ¿verdad? Entonces, pues las instituciones internacionales realmente por falta de acceso a esta información no tocan ese tema. Entonces, lo primero es de dónde sacaron estos datos. Y entonces, como nosotros pusimos los pies de página, los links a todos los documentos, pues fue fácil demostrar que se trataba de información oficial. Lo segundo fue, bueno, después de la sorpresa, y ahora, ¿qué hacemos? Y entonces algunos corrieron, ¿verdad?, a un poco modificar sus posiciones alrededor de este examen sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, que hay algo que normalmente pues no está en el imaginario colectivo, que los derechos económicos y sociales también son derechos humanos. Es derecho humano la libertad, es derecho humano tener un juicio justo, pero también es un derecho humano la comida, y estaba dejando de lado esto, ¿verdad? Que tampoco está en la agenda, y es que en Nicaragua hay hambre. Es decir, si vos tenés ese nivel de subempleo, si vos tenés esos niveles de salario en relación a la carestía de la vida, y de ahí tenés menos frijoles, tenés más hambre, tenés menos queso, tenés más hambre. ¿Y qué es lo que dicen los datos en este caso de FAO, de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación? Y cualquiera puede entrar, si lo busca, a la base de estadística de FAO. ¿Qué dice? En primer lugar, que en Nicaragua casi 1 de cada 5 ya está subnutrido, le dicen, subnutrición, en un eufemismo para llamar al hambre. Pero además viene creciendo, no es que va disminuyendo. Y tienen otra medición que se llama la capacidad para adquirir una dieta básica, la capacidad para comprar la comida básica. ¿Y qué es lo que dice FAO? Que también va creciendo el número o el porcentaje de nicaragüenses que no tiene la capacidad para
adquirir una dieta básica, la comida básica, y ahí esa se va acercando al 30%, se va acercando a 1 de cada 3. Todo esto se encuentran entrelazados. Si no tenés empleo, no tenés salario suficiente. Si sube la comida, compras menos. Si compras menos, tenés hambre. Eso es la otra cuestión que nosotros evidenciamos, de que en Nicaragua, aunque no lo parezca y parezca una exageración, no lo decimos nosotros, lo dice una institución especializada, que en Nicaragua el hambre es creciente y es natural que así lo sea. Pero para continuar. Sí, pero ¿qué hace, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos con estos datos? Porque, bueno, este es el examen periódico. El régimen pasa su informe, ¿verdad? Su falsa narrativa, y ustedes pasan este informe alternativo en el que desenmascaran y quitan todo, realmente dejan clara la situación de Nicaragua en la parte económica, que era como su argumento del régimen de que garantizan el tema de los derechos humanos o del derecho económico de los nicaragüenses, que todo el mundo vive feliz. Entonces, ¿qué hace con estos datos? ¿Qué evaluación final se espera de parte del Consejo de Derechos Humanos? Sí, esto es un proceso, Lucía. Es decir, así como esta sesión del 13 fue un hecho relevante, pero habían antes una serie de episodios, ¿verdad? De informes y de debates en los que no había participado el régimen. Incluso había dudas, como no presentaba su informe en tiempo, si iba a comparecer. Compareció al final. Entonces es un proceso. Después hay otra reunión en marzo del próximo año. Estas son batallas que yo entiendo que haya personas y grupos que desestimen este tipo de acciones porque dicen, bueno, pero ahí está Ortega, y siguen con informes y siguen con debates internacionales, pero Ortega sigue. Estamos frente a una dictadura y esta fue una batalla, pero ya decía, en marzo hay otra reunión del Consejo donde se van a tomar dos decisiones fundamentales. Si sigue el régimen de Ortega bajo el escrutinio de Naciones Unidas y en consecuencia se hace una renovación del mandato de los expertos de Naciones Unidas, o vuelven a ver para otro lado. Entonces, el principal logro de esta batalla, en primer lugar, fue haber desenmascarado y desarticulado la maniobra de la dictadura. Pero en segundo lugar, como ellos metieron el tema económico y social, nosotros nos metimos por allí, y ahora los temas económicos y sociales también van a ser parte del examen para hacia el futuro, no dentro de 5 años, sino que en el proceso que continúa, como decía, en marzo de este año. Y frente a señalamientos, no por esto, sino que en otros momentos, que la OEA, que la CIDH, nosotros no podemos dejarle ningún flanco libre a la dictadura. Si no hemos salido al paso, y bueno, fuimos ahora nosotros, otros han sido en otros momentos, en otros temas, dejamos el campo libre a la dictadura para que grima victorias. Y si nadie impugna su falsedad, que la vende como verdad, esa falsedad queda como verdad. Y estas son batallas políticas que van acumulando expedientes, y en algún momento esos expedientes de violaciones a derechos humanos de los nicaragüenses, ahí van a ver qué tan útiles van a ser. Entonces, fue una batalla, impedimos que la dictadura pudiera imponer como verdad su falsedad, facilitaron que entráramos a los temas económicos y sociales, y bueno, las batallas van a seguir. Tenía, pues, ya solo para finalizar, una pregunta que no va con respecto al tema, ¿verdad? Propiamente del informe alternativo. Y es que esta semana me llamó la atención, Enrique, que la Asamblea Nacional respaldaron
la intención del régimen de Daniel Ortega de ingresar al bloque de los BRICS. Me llama la atención porque ya hicieron el intento y fueron vetados por Brasil, al igual que Venezuela, y fueron una vergüenza porque se asistieron al evento y no los dejaron entrar. Por lo menos Maduro quedó afuera, ¿verdad?, de esa reunión. Pero me llama la atención, o sea, ¿por qué insisten en vender la idea que van a entrar a los BRICS cuando ya hubo un veto? O sea, recientemente. Sí, mira, esto probablemente no le vaya a agradar a algunas personas lo que voy a decir. Ortega y su dictadura nos está dejando herencias nefastas, como el tema de la educación, las migraciones masivas, pero hay algo que hay que reconocerles. Trabajan 27, quiero decir 24/7, 24 horas, los 7 días de la semana, todas las semanas del año, en todos los flancos. No se dan por vencidos. Yo decía, dimos una batalla, vamos a seguir dando batallas. Ellos no se dan por vencidos. Nosotros igual no podemos darnos por vencidos. Y hay distintos ejemplos. Ahí está el pleito en la Secretaría General del SICA, ¿verdad? Han perdido una, perdieron otra y ahí van, creo que es la cuarta vez, ¿verdad? Peleándola. Esa es una enseñanza que nosotros tenemos, pelearlas, todos los balones, pelearlos, toditos los balones, aunque sea aquel que parece que está a la orilla de la raya, ir a pelearlo. Entonces ellos, el tema del BRICS, para impedir uno de los objetivos, que se cierre totalmente la puerta, porque las condiciones políticas cambian. En segundo lugar, para que no haya una repercusión negativa en la moral de los pocos seguidores que le quedan, pero le quedan algunos, ¿verdad? Y entonces lo que parece una derrota, si abandonan, ellos la transforman en un mensaje de resistencia, pero la estamos peleando. Entonces no podemos subestimar las acciones políticas de la dictadura y más bien tenemos que ridiculizarlas, porque es un absoluto ridículo con esto del BRIC y entonces que presumen de grandes alianzas y entonces aparecen allí en una reunión precisamente del BRIC que pues estuvieron en la sala de al lado, la gran alianza para demoler la hegemonía del dólar, ¿verdad? Y entonces aparecen allí retratados los grandes que van a demoler la hegemonía del dólar. Y hay unos payasos, una solemne payasada, porque ¿a dónde van nuestras principales exportaciones? A Estados Unidos. ¿En qué la pagan? En dólares. ¿De dónde vienen las inversiones? Ahora dicen, y esta es una deuda que tengo con vos, de Panamá, de Barbados y de Estados Unidos. ¿En qué vienen? En dólares. Y las remesas que representan un tercio de la producción nacional, ¿en qué vienen? En euros y en dólares. Y los ingresos turísticos, ¿en qué vienen? En dólares. Alrededor de la mitad de la economía de Nicaragua depende de las relaciones con Estados Unidos. Otra buena parte con Centroamérica y la otra con Europa. ¿En qué se realizan esas transacciones? En euros o en dólares. En Centroamérica no hay yuanes ni rublos. Entonces, una solemne payasada y nosotros tenemos que ponerle no solo sal, vinagre a esa herida y ridiculizarlos. Y el colmo, esto pasó hace como 2 semanas y ahí está publicado, suscriben unos contratos de crédito con Bielorrusia, allá por la porra. ¿Y en qué están los contratos de crédito con Bielorrusia? Que son 2 de los grandes aliados para demoler la hegemonía del dólar. ¿Están en rublos? ¿Están en yuanes? No, están en dólares. Entonces, los payasos que van a demoler la hegemonía del dólar, pues suscriben sus créditos en dólares. Entonces, dos mensajes aquí, ¿verdad? Uno, que como decíamos cuando estábamos jóvenes, ¿verdad? Identificar cuando juegan furulla y desenmascarar cuando juegan furulla, como esto, ¿verdad? Pero en el otro lado estar claro que no cejan.
¿verdad? Y en el caso del BRIC, como en el caso de la Secretaría General del SICA, pues siguen peleándola. Esa es una lección para nosotros, no podemos bajar los brazos. Gracias, Enrique, por haber estado acá con nosotros. No, gracias a vos por la invitación. Esta Navidad vivamos la emoción de mantener la racha con esta conexión. Convertirte en viral, subiendo trends a toda hora. Encender la fiesta con la música correcta. Con tus super packs desde 80 Córdobas, recibí más datos en TikTok y YouTube. Actívalo al asterisco 555 numeral opción 5. Y no olvides que esta Navidad, si emoción querés, regálate lo que mereces con el internet más rápido de Nicaragua. ¡Claro que sí!